Práctica clínica impartida por el doctor Ricardo Jáuregui Aguilar. El doctor Ricardo Jáuregui, para mí en lo personal, es parte de ser un gran amigo, mi maestro antes que nada. A él lo conocí en mi primer año de residencia en cardiología hace 30 años, fue de hecho uno de mis primeros contactos en la unidad de cuidados coronarios, que fue el primer servicio por el cual voté, y al cual desde el principio me impactó su deseo de enseñar y además algo que le aprendí a él y a otro maestro que es único en la cardiología y neumología en México, que es el doctor Carlos Jerjes, en donde ambos nos decían: si vamos a ir a un congreso debemos de ir y no ir de asistentes, sino siempre participar ya sea con un caso clínico, participar con un trabajo, pero siempre participar. Y algo que hasta ahora, lamentablemente ya jubilado, lo estoy haciendo, pero bueno, lo estoy haciendo gracias a la enseñanza que el doctor Jáuregui me inculcó, es el tratar de escribir, si no todo lo que hacemos, algunas cosas a las cuales nos enfrentamos, y la investigación. El doctor Ricardo Jáuregui yo lo conocí como médico de base en la unidad coronaria en el Centro Médico Nacional, siglo XXI, en donde tuvo varios puestos. Fue jefe de servicio, jefe de división, acabó siendo director del hospital y siempre preocupándose por la enseñanza de los residentes y el tener una gran actitud académica. Y bueno, sin más preámbulo, además mencionar, es autor de varios artículos en revistas nacionales e internacionales y artículos de libros. Y para mí es un gran honor que él nos pueda dar la sesión de hoy en la práctica clínica, porque creo que es uno de los íconos precisamente en podernos enseñar o volvernos a actualizar. Y lástima que no están los médicos becarios, pero la práctica clínica sigue siendo hoy por hoy la madre del diagnóstico en medicina. Y bueno, qué mejor presencia para enseñarnos esto que el doctor Ricardo Jáuregui, al cual pido un aplauso, por favor. Agradezco en todo lo que vale las valiosísimas palabras de mi amigo y socio, queridísimo amigo David Luna. Efectivamente nos conocimos hace muchos años. Siempre que digo algo así de muchos años parece que soy muy grande, pero bueno, sí soy. Así que mejor les aclaro que sí soy muy grande de tamaño y de edad. Pero sin duda, por encima de todo, siempre he sido una gente que le gusta hablar con los demás. Por eso el día de hoy es una brillantísima oportunidad para mí. Curiosamente yo llegué al Grupo Ángeles siendo médico de base por allá en el año 84 y llegué a este hospital hace 13 años y no había tenido oportunidad de estar en una sesión académica con ustedes. El poder platicarles lo que creo que debemos hacer por nuestros residentes, y es una pena que no vengan a esta sesión el día de hoy, creo que es una condición muy útil. Quisiera empezar la plática comentándoles, nada más que no me dé impropios en la tecnología. Empezamos. Bueno, la práctica clínica es un pilar absoluto en el trabajo de cada uno de ustedes. Y sin embargo, muchas veces olvidamos esta circunstancia, y por ello quise hacer esta reflexión el día de hoy, cuando tan amablemente me permitiera esta oportunidad que me honra absolutamente de dirigirme a la comunidad médica de este hospital, de mi hospital, porque aquí es donde desarrollo todo mi trabajo profesional actualmente. Le agradecí mucho al doctor Luna, y cuando me dijo ¿qué tema quisieras tocar?, le dije de primera instancia la práctica clínica. Me ha preocupado por muchos años y en consecuencia he tratado
siempre de manejar esto de la manera más amigable. El objetivo es muy sencillo, no vengo a descubrir el hilo negro, solo quiero reactivar en ustedes el interés por uno de los pilares de la profesión, que es hacer medicina, medicina de la que nos enseñaron nuestros maestros y que se está acabando. Hace varios años, el hijo de un cardiólogo, querido amigo, que además es mi ahijado ese chico, se fue a estudiar medicina fuera de México, estudió cardiología fuera de México. Entonces me decía una vez que en el Jackson Memorial en Miami me preguntaron, oye, ¿por qué tocas tanto a los pacientes? ¿Por qué los oyes tanto? Digo, pues eso es la medicina, tocarlos, verlos. Y le decía, pero si existen las tomografías y existen las resonancias, ¿para qué hacer tanto por tocarlos, por oírlos? Yo creo que no se puede perder definitivamente, y esto es lo más importante, que tenemos que ser primero que nada médicos. Entonces, este es el contenido de la plática, básicamente 4 aspectos que voy a ir desarrollando a través de este tiempo. Traté de respetar su tiempo sin duda y de hacérselos ameno, y por supuesto si alguien quiere participar al final, con muchísimo gusto estaré en la mejor disposición. Entonces, ¿por qué hablo de la ética en la práctica clínica? Me parece increíble que haya una cantidad considerable de médicos que no podrían ver esta imagen y llenarse realmente de júbilo. Permítame un segundo, luego, si es que no me vuelvo a jugar una mala pasada. Esta imagen es básica cuando ustedes se enfrentan a un paciente, y sin embargo muchos cardiólogos, y muchos de verdad porque lo he probado en diversos foros, no entienden qué estoy mostrando. Juan Carlos Necochea, con el que he trabajado toda mi vida, desde que yo era residente, es más viejo que yo 3 años, no creo que no. Y cuando David también platicaba conmigo muchos de esos aspectos, pues a mis alumnos en general, queridos amigos, ahora a través del trabajo profesional, les decía yo que ver esto te obliga a tener una actitud diferente ante el paciente. Este es un hombre de 48 años, ya con pelo cano y con un surco auricular. Esta imagen es característica, va del trago al antitrago, divide al lóbulo de la oreja con respecto al resto del oído. Y esto, hasta no demostrar lo contrario, particularmente en individuos de menos de 65 años, es característico de un individuo que con alta probabilidad tiene cardiopatia isquémica. Con verle las orejas puedes pensar eso. De esto ha habido muchísima información, mucha literatura al respecto. A mediados de los 90 es que se empieza a pensar en este tipo de situaciones. Entonces, con esto en mente, me parece que no sería ético que una persona, un médico dedicado a cualquier circunstancia de medicina, a lo que se dedique, no conozca este aspecto, porque creo que sería una condición muy mala para él, que no sea capaz de identificar esta lesión. Y eso entonces tendría implicaciones éticas, porque yo me imagino un individuo que llega con dolor de pecho, y si ustedes tienen ese conocimiento, tiene dolor de pecho, no es muy característico, saben interrogar angina y no les cuadra que el cuadro clínico sea tan característico, pero lo ven esto en la oreja, tiene menos de 65 años, tiene la obligación ética de buscar que tenga isquemia miocárdica, de tal modo que en este punto, se dediquen a lo que se dediquen, deberían tener, nomás por esa imagen tan característica, una intención muy definida de buscar ayuda médica de otro tipo para el paciente si ustedes no están dedicados a la cardiología. En este mismo sentido, no me parece ético que un paciente que venga a la consulta con un dolor del pecho no sea tomado un electrocardiograma, pero antes de tomar el electrocardiograma, interroguémoslo y explorémoslo de manera correcta. Y esto tiene, obviamente, mucha influencia también en los aspectos económicos. Fíjense que el 50% de los ultrasonidos que hacemos en el Centro Médico Nacional son declarados como corazón sano, porque se indican mal esos estudios. Pero imaginen lo que eso significa para una institución en donde la mitad de sus estudios, y esto es tomado del archivo del propio hospital, cuando la mitad de sus estudios de ultrasonido del corazón resultan como normal, son negativos para algo, para lo que está buscando el médico.
Pero esto se repite, por ejemplo, en medicina nuclear, en donde el 40% de los estudios también salían negativos, porque son mal indicados. Entonces, obviamente, ese aspecto económico es crucial. Y con el laboratorio ocurre lo mismo. 35% de los exámenes que día con día se toman en los hospitales públicos, y probablemente ocurra mucho de esto también en hospitales privados, son estudios que se pudieron haber obviado porque son completamente normales. Médicos que estuvimos muchos años dedicados a esto, recordaremos sin duda casos en donde al abrir el expediente te encontrabas 6 o 7 determinaciones del grupo IRH. Tal parece que como cada 8 días le cambia el grupo IRH, entonces todo el mundo llega y le pide un grupo IRH a un paciente. A lo mejor el grupo IRH vale poco, pero imaginen que le pidan una tomografía y 2 semanas después nadie se entera que tiene una tomografía reciente, le piden otra, y entonces con el medio de contraste le pegamos al riñón. Entonces eso tiene implicaciones éticas y económicas. Esto mismo va de la mano de las relaciones que debemos tener al practicar una buena enseñanza de la medicina que implica la academia. En un reprint que les dejé afuera, publicaba yo en el 2010 en la revista de la Academia Nacional de Cirugía, de lo impresionado que me quedé cuando yo era residente y pasando visita una tarde en una mujer de 82 años que estaba perfectamente estable, en segundo día de infarto, de súbito se choca, se le baja la presión arterial y se eleva pulmonar. Llega mi médico de base, que no va a decir el nombre porque en un momento dado a lo mejor alguien lo conoce y va a decir qué bueno era y me va a quitar gente. No, no es cierto, es una pura broma, no es para moverlos un poquito en su cerebro. Una gran persona llegó, le puso la mano en el pecho, sin revisar, y dijo se le rompió el septum. Eso me dejó muy impresionado. Después, al paso de los años, entiendes perfectamente la lógica de su diagnóstico. No hay otra enfermedad que te dé un soplo palpable en el pecho en una etapa postinfarto que la ruptura del septum interventricular. Pero en ese momento, un residente de segundo año escuchando eso, realmente te mueve el piso y te obliga a estudiar más. Bueno, pues esto tiene importancia crucial en el aspecto académico de todos los días. No olviden este punto, por favor. Creo que todos ustedes, médicos formados de gran prestigio, con gran experiencia, no pueden olvidar, no nada más enseñarle cómo coser, sino desde el punto de vista de diagnóstico, no nada más enseñarle cómo cortar, cómo disecar un tejido, sino desde el punto de vista de diagnóstico, es a donde está dirigida la mayor parte de estos comentarios. Y finalmente, algo que parece trivial, ¿qué tendría que ver la relación médico-paciente con la práctica clínica? Es fundamental que creamos nosotros lo que estamos haciendo tiene influencia en nuestro paciente, y no nada más desde el punto de vista de darle impresión de que vas bien, de que no te preocupes, sino de demostrárselo día con día. La relación médico-paciente se ve altamente enriquecida con un médico que le explica a su paciente, que tiene el tiempo de escucharlo. Me parece increíble que hasta mediados de los 90s, cuando un paciente se presentaba en la consulta de cualquier especialidad y sacaba de la bolsa un papelito, el famoso signo del papelito de Charcot, todo el mundo decía, ya va a empezar con sus loqueras, es un neuroticazo, porque más de 100 años atrás el famosísimo Charcot, psiquiatra francés, dijo, paciente que llega con papelito a la consulta es un neurótico. Bueno, esto cambió totalmente, y había un artículo de New England en esa época, a mediados de los 90, que le puso el signo de Charcot revisitado. Entonces dicen ellos, en un editorial, por favor, el paciente que llega con un papelito, no lo menosprecien. Probablemente simplemente siente que debe llevar organizadas sus preguntas, simplemente quiere estar informando al paciente para que lo ayude. Y entonces cambió totalmente de manera polar y ha recibido múltiples revisiones este asunto del papelito de Charcot. Sin embargo, a muchos amigos de ustedes, pregúntenle qué opinan del papelito de Charcot, y si es que se acuerdan de qué se trata el signo, les dirá que no, pues eso lo hace un neurótico. No, ahora han cambiado las cosas. El paciente se presenta con grabadoras, con imágenes, con fotos, abre su internet a veces en la consulta. Estoy seguro que a todos les ha pasado que les graben una consulta, porque no quieren olvidar cosas y luego presentárselas a su familia. De tal manera que la relación médico-paciente se ve muy enriquecida cuando ustedes abren su mente a apoyar al paciente. En este mismo sentido, entonces, la práctica clínica en la atención médica es un pilar básico. Yo creo que los que hacemos algo más que solo
aspectos clínicos. Yo soy intervencionista o cateterismo cardíaco desde mediados de los 80s, pues las circunstancias te obligan a abrirte, a explicarle al paciente de la mejor manera. Algo que es muy doloroso en la práctica médica de todos los días, y te lo dicen los pacientes, es: llegué a preguntar por segunda opinión y en lugar de que me explicaran pros y contras y si mi diagnóstico era correcto, me empezaron a hablar de dinero. Esto creo que lo hemos escuchado la mayoría. Entonces yo creo que este es un punto clave. El paciente no debe escuchar hablar de dinero hasta que él lo pregunta. Ya está convencido de su procedimiento, lo que me va a hacer, etcétera. ¿Cuánto me va a costar? Vale la pena que tengamos esto en mente, porque a veces el paciente se retira de ustedes cuando lo primero que escuchó fue aspectos económicos. En la relación médico-paciente no escuchó nada de academia, nada de cosas que le enseñen a cómo afrontar el problemón que está él a su vez teniendo. Y esto ha hecho que se desarrollen a través del tiempo lo que se llaman las guías de práctica clínica y de la medicina basada en evidencia. Esta parte no la voy a tocar, pero sin duda pues esto hizo que a mediados de los 70s se desarrollaran comités regulatorios teóricos en diversos lugares, tanto locales, los hospitales, los comités de diversos tipos, como en el resto. Y entonces ven ustedes qué importante es en la práctica médica lo que está ocurriendo. Esto está sacado de nuestra propia acta médica del Grupo Aquiles. Es una publicación de este año, de enero a marzo, en donde ustedes vean cómo en León, cuando la gente hacía interpretación radiológica con y sin datos clínicos del paciente, una vez que estaban informados al ver la placa de cuáles deben ser las condiciones clínicas del paciente, se incrementó en un 50% la seguridad del diagnóstico. Entonces seguimos pues interviniendo muchas veces a nuestros pacientes, y las gentes a las que les mandamos estudios no les informamos lo suficiente. Seamos más explícitos en nuestras solicitudes y vean cómo nuestro propio grupo a nivel privado está preocupado de que haya una mejor atención médica a través de este tipo de circunstancias, como es simplemente informar de manera adecuada a los pacientes y en este caso a los grupos que los están analizando. Y bueno, nada más un recordatorio que desde el 2001 se inició las guías de práctica clínica. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha participado en la generación de estos, y eso hizo que en el 2004 surgiera este Centro de Excelencia Tecnológica, que sigue vigente, sigue trabajando, y que siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, es colaborador de la Organización Mundial de la Salud desde el 2009. Entonces, México sí se ha preocupado por hacer una mejoría en todo lo que es la práctica clínica a través de las guías, pero si a mucha gente le preguntamos más o menos qué es una guía, no tiene claro esta situación. Es un conjunto de recomendaciones basadas en revisión sistemática de lo que existe evidencia para evaluar riesgos y beneficios de las diferentes alternativas. Así que hay que hacer una práctica clínica teniendo esto en mente. El objetivo es optimizar la atención sanitaria de los pacientes, y muchas veces perdemos esto de vista. Y según la OMS, la otra definición que existe son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática, etcétera, lo que ustedes pueden leer. Pero quiero que vean por favor la última parte, en donde el paciente es informado de las decisiones que se están tomando. Entonces, en las guías de práctica clínica internacionales se toma el paciente como un punto clave, porque muchas veces el paciente no es informado. Y esto creo que todos lo hemos vivido. Entonces, en las guías de práctica clínica tiene estos 4 objetivos: proporcionar orientación, organizar información científica para que sirva de base, mantienen actualizada la actividad de todos y cada uno de nosotros y generan información para pacientes. Este es un punto clave, lo repito, porque de otro modo nos convertimos en meros hacedores de actos, pero no de informadores. Y una de nuestras obligaciones, además de enseñar a nuestros pares y a nuestros subalternos, es informar a los pacientes. Y en este sentido quiero tocar un punto que me parece crucial, creo que me puede servir muy bien de ejemplo de lo que sucede con toda la cuestión de la atención médica en la práctica clínica. Cada año en el mundo hay unos 18 millones de personas que mueren por un problema cardiovascular. Estas son cifras de la OMS, se actualizan. Esta es la cifra de septiembre del año pasado, durante la reunión del último domingo de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón. Esto es lo publicado: 17.8 millones de personas mueren a través de todo el mundo. Lo más interesante de esto es que el 80% de estos muertos son en países como el nuestro.
en desarrollo, no en los países desarrollados. Ellos ya le pegaron al asunto de las enfermedades infecciosas en su momento y ya le pegaron al asunto de las enfermedades cardiovasculares, en donde nosotros apenas estamos emergiendo. Entonces ese punto hay que tenerlo siempre en mente, porque si ustedes ven las estadísticas de mortalidad actual, ¿qué dice? Causa número 1 de muerte, diabetes. Además que los diabéticos que se mueren el 27% por enfermedad renal y todo el resto por enfermedad cardiovascular prácticamente. Pues algunos cuantos que se mueren por X cosa, complicaciones quirúrgicas y demás. Todos sabemos la patología del diabético. Pero no hay que perder de vista que la principal causa de muerte entonces sigue siendo la cardiovascular y en particular el infarto de miocardio, que es la primera causa de muerte en el mundo y en nuestro país, y lo afirmo así por lo que estoy diciendo, que no se mueren de diabetes, se mueren por las complicaciones vasculares de la diabetes. De tal manera, perdón que me salté una, de tal manera que hablando específicamente de dolor torácico, es un problema serio de salud. En Estados Unidos alrededor de 6 millones de pacientes por año llegan a los servicios de urgencias y de ellos por lo menos el 30% tienen dolor torácico genuino que corresponde más o menos a un 30%. Y esto también sigue vigente en nuestro medio. Esta es la estadística del Hospital de Cardiología. 1 de cada 4 pacientes que consultan al servicio de urgencias consultan por dolor precordial. Entonces debemos saber muy bien dolor precordial. Pero ¿qué ocurre si no hacemos una buena evaluación clínica? Entonces vamos a cometer muchos errores. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un paciente tiene un mes con dolor que ustedes al interrogarlo les parece que es angina de pecho, pero tiene más de 48 horas sin dolor. Entonces evidentemente ese paciente sí requiere un electro y el electro es normal. ¿Para qué le tomo biomarcadores que le van a costar una buena lana a ese paciente si tiene más de 48 horas sin dolor? Los biomarcadores van a ser negativos. Tiene más de 2 días sin dolor, entonces no tiene ningún objeto que le haga gastar dinero en cosas que no deben ser. En general, entonces, después de la evaluación clínica, debo incluir esto, pero debo individualizar a cada paciente de acuerdo a mi evaluación clínica de cuándo le ha dolido o no, porque no hay que olvidar este punto. Cuando un paciente se vuelve isquémico, para que llegue a tener dolor, pasa por una serie de cambios que le llevan tiempo y que, sin embargo, para que tenga dolor, necesariamente pasó por isquemia, dolor isquémico, obviamente. Pero antes del dolor propiamente ya tiene alteración en el electro, de tal manera que el paciente puede llegar con dolor y la alteración puede estar presente si es que está ocluido y tiene un infarto, o puede ya no estar presente si la lesión fue una lesión transitoria de tipo subendocárdico. Entonces, ustedes pueden tener en la mano ya un electrocardiograma normal. Con este concepto, quise dejarles también este tipo de imagen. Esta la tomé directo de una plática que di en su momento, que se llama La lucha de las mujeres contra el colesterol. Da para mucho esto. Hay simposios en todo el mundo acerca de la cardiopatía isquémica en la mujer. En el 2013, por primera vez, el número de infartos en mujeres y hombres subió más en las mujeres que en los hombres. De tal manera que las mujeres, particularmente las mayores de 45 años, están expuestas a esto. Cosas bien sencillas. Los varones están fumando en promedio el 25%, el 29% las mujeres. Entonces, cuando superan la edad del climaterio, entonces están ahora en una circunstancia diferente a la vida diaria. Están arriesgando una situación mayor de problema. De hecho, en el famoso estudio de las mujeres, de enfermeras y doctoras, que tiene muchos años y que periódicamente se están publicando los resultados, el año pasado la última información es a quién de este grupo de personas del sexo femenino les debemos dar en la posmenopausia o en la posibilidad de terapia estrogénica. Pues la respuesta fue muy sencilla.